Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, te saludo con mucho gusto, qué gusto tenerte por acá en Proyecto Puente, y tú pues como especialista en la materia, ¿qué estamos viendo en Ciudad Juárez, Eunice? Tragedia más ahora en territorio mexicano, la autoridad nacional pues ya respondiendo, también hay detenciones, pero ¿cuál es tu valoración de esto, Eunice? Bueno, pues primero que nada que es una tragedia, ¿no? Muy lamentable lo sucedido y que hay que considerar también la olla de presión en la que se da esta tragedia. ¿A qué me refiero? Que la frontera norte hoy con Estados Unidos, Ciudad Juárez, Tijuana, algunos puntos en Tamaulipas, son una olla de presión por la gran cantidad de personas migrantes que están en esos lugares sin ninguna seguridad, sin ningún orden, y esto es parte, creo, es resultado también de esa situación. Hay que recordar varias cosas. Primero, que desde diciembre de 2022 llegó un gran contingente de migrantes a esta ciudad, creyendo que iba a terminar el título 42. Esta medida ha seguido un proceso tortuoso en los tribunales de Estados Unidos y finalmente 2 días antes del término, el supuesto término de la medida, nos enteramos que siempre no se cancelaba y los migrantes ya estaban en Ciudad Juárez. Entonces, esa es un primer escenario a considerar para lo que hoy está pasando en ese punto fronterizo. Segundo, el presidente Biden también en esos meses y en el mismo tiempo prometió visas humanitarias a personas de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, que son los países de mayor afluencia de los últimos meses. ¿Y qué es lo que pasó? A la par de prometer esas visas, aumentó la lista de países que eran sujetos a las deportaciones por título 42, porque son deportaciones expeditas, deportaciones rápidas, te detengo y te regreso a la frontera con México, aunque no seas mexicano. Entonces aumentó esa lista a 8 países, incluidos estos que ya mencionábamos. Entonces todo esto ha generado una presión muy grande en estos puntos. Por un lado están los que quieren ingresar a Estados Unidos, por otro lado los que nos están deportando a México desde Estados Unidos, y por el otro lado todas estas medidas que no han sido funcionales, como las visas humanitarias. La gente tenía la esperanza, anunciaron eso para venezolanos o para nicaragüenses, etcétera, pero poco a poco se han dado cuenta que no cumplen con los requisitos de esas visas humanitarias, y el gobierno de Estados Unidos realmente yo lo llamo política trampa, porque en realidad no sacaron esas visas humanitarias para ayudar a la gente, lo sacaron como una medida de control migratorio. De hecho, si ustedes revisan en los medios, ellos presumen que ha sido muy exitosa la medida, porque a partir de que la sacaron se redujo en un 80% los ingresos de migrantes indocumentados a su país. Y cuando salieron estos datos, yo escribí una columna en El País diciendo que ese dato había que analizarlo con más cuidado, porque no es que había menos migrantes, sino que se estaban quedando varados en México, y eso es el caldo de cultivo que se da en Ciudad Juárez. Además, a eso súmale que la aplicación CBP One, que es la única forma que los migrantes pueden esperar obtener una cita en Estados Unidos, sobre todo aquellos que creen que tienen un caso de asilo o refugio, pues esa CBP One no ha servido para nada. Es decir, hay 800 citas diarias, hay más de 100,000 migrantes en la frontera, entonces realmente no se dan abasto. Cuando de pronto alguien consigue, levantándose a las 4 de la mañana y estando ahí picándole al sistemita, de pronto consigue una cita y no le llega la confirmación por mail y tiene que empezar de cero. De pronto hay gente que le dan su cita, pero ellos están en Tijuana y lo citan en Juárez. Entonces todo ha sido un proceso muy tortuoso, y cuento todo este panorama porque lo que más se ha afectado, creo yo, en los últimos meses es la salud mental de estas personas migrantes, que muchos vienen además en unidad familiar. Entonces hay una desesperación, hay incertidumbre, que pues eso ha dado lugar a muchas manifestaciones. Lo que vimos, la manifestación de este incidente tan terrible, no es la primera. Hace 2 semanas hubo 2,000 migrantes que, queriendo entrar en una trifulca por el puente Santa Fe a El Paso. Ha habido diversas manifestaciones. El alcalde de esa ciudad también ha dado, creo yo, declaraciones muy desafortunadas y ha encargado, al parecer, una especie también pues de redadas, ¿no? De los migrantes que se encontraban en los cruceros, etcétera. Nosotros tuvimos ese día del incendio varios reportes en la agenda migrante de migrantes que están en diversos puntos de la ciudad, que nos decían que los estaban desalojando, ¿no? Entonces todo creo que coincide en lo que sucedió, y pues hay
diversos responsables, ¿no? Ayer, como tú bien dices, ya se decía que se va a vincular a algunos, todavía no sucede, ¿no? Apenas iban a salir esas 4 órdenes de aprehensión y pues todavía no sabemos bien a quiénes. Se habla de algunos funcionarios federales, de los de seguridad privada y del migrante que prendió fuego. Ay, pero tocas puntos medulares muy importantes, es decir, se están quedando parados aquí ante la expectativa no cumplida del gobierno de Estados Unidos de entregar visas humanitarias, de entregar visas de entradas. Hay más de 100,000 migrantes en la frontera de México, a lo largo de las fronteras de las estaciones migratorias. Esto va a seguir, Eunice, por lo que veo entonces, ante también otro problema más que le compete resolver a ambos países, Estados Unidos y México y América Latina también hay que decirlos, porque van en busca del sueño mexicano, van en busca del sueño mexicano y del sueño americano y se topan con el terror mexicano en estas estaciones migratorias, pero por esta situación que explicas, ¿cuál sería la solución, Eunice? Entonces, y creo que también hay que afinar un poquito una cosa. No, yo creo que cada vez más no es que van en busca del sueño americano, cada vez más van huyendo del riesgo a perder la vida. Hoy es la inseguridad y las amenazas de los grupos del crimen organizado el principal motivo de empuje. Entonces, pues no hay un viaje más esencial que el que se hace para salvar la vida. Entonces, muchas de estas personas pues vienen de esa complejidad. Como bien dices, ¿qué hay que hacer? Pues en los países de origen políticas integrales, tienen que haber políticas de seguridad incluso que realmente permitan que la gente pueda vivir, además de muchas otras políticas de economía, etcétera, y de acceso a los diferentes servicios, pero también, como bien dices, y creo que lo urgente y lo tangible y lo real y lo que ahorita se tendría que hacer es que Estados Unidos y México replanteen la situación en la frontera. Es decir, México no puede seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, porque eso es lo que hemos venido siendo en estos años, que como nunca antes, es decir, siempre ha habido una relación desigual, ¿no? Entre ambos países, pero en esta ocasión hemos aceptado que nos deporten a personas de 8 países. Eso es inaceptable por México y porque no tienen los recursos y porque están desbordadas las autoridades, pero también por las personas en movilidad, porque ninguna de estas personas quiere quedarse en México, lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Entonces, en caso de que vayan a hacer eso, Estados Unidos tiene que corresponsabilizarse, poner recursos en la frontera del tan afamado acuerdo bicentenario que tanto han anunciado y realmente más bien ampliar las vías legales, porque como bien dices, las cosas en el corto plazo en los países de origen no van a cambiar, la gente va a seguir migrando a pesar de las amenazas y a pesar de la securitización fronteriza, y pues vamos a seguir viendo desafortunadamente este tipo de hechos. pues estamos en contacto, Eunice, como siempre, te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, hasta luego. Igualmente, ya escuchó usted también una perspectiva, esa promesa de visas humanitarias y que reiteramos, son países unidos históricamente, económicamente, en temas de migración, en temas de seguridad. Hay una responsabilidad compartida. Y ya escuchó usted, todos los que están varados, más de 100,000 a lo largo de la frontera, y se me hacen poquitos, para los que están en Chiapas, para los que vienen en camino, huyendo de la falta de oportunidades en sus países, de la inseguridad en México y de muchas cosas más. Esto es muy serio. Esto es muy serio y no se puede solo hacer responsable un solo país.